Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual veremos una breve introducción a lo que son las pruebas unitarias en Angular. Primero que todo vamos a abrir nuestra terminal y vamos a inicializar nuestro proyecto de Angular. Lo primero que vamos a hacer es verificar qué versión estamos manejando, para lo cual vamos a hacerlo con un ng-version. Como pueden ver, tengo instalado Angular 9, pero quiero hacer una aclaración. Esto que voy a explicar aquí sirve desde Angular 4 o 5 en adelante y posiblemente también sirve en Angular 10, 11, 12, todas las versiones posteriores. La versión de Node que tengo es la versión 12, ya ustedes mirarán qué versión les sirve mejor para su versión de Angular, pero en general esto es lo que necesitamos. Lo próximo es simplemente crear la carpeta en la cual vamos a estar trabajando. Por lo menos yo voy a crear una carpeta que se llame YouTube, para lo cual me voy a dirigir a mis documentos y creo la carpeta YouTube. Esto ustedes posiblemente no tengan que hacerlo, simplemente el paso que debemos ejecutar es crear nuestra aplicación de Angular, para lo cual ng-new, y voy a dictar el nombre de mi aplicación que va a ser Unit Test. Entonces procedemos, Unit Test, le damos Enter. Nos va a preguntar que si queremos crear un sistema de rutas para nuestra aplicación. Vamos a decir que no, porque no lo vamos a necesitar. Y lo próximo es decir con qué manejador de estilos vamos a trabajar. Yo voy a trabajar con CSS puro. Realmente tampoco vamos a ver CSS en este video. Aquí se va a demorar un poquito creando nuestro proyecto y descargando las dependencias, así que voy a pausar un poco. Así que ustedes aquí lo van a ver muy rápido, pero yo realmente corté el video. Eso se demora 1 o 2 minutos dependiendo su velocidad de internet. El editor de texto con el que voy a estar trabajando va a ser Visual Studio Code. Así que abrimos Visual Studio Code, buscamos nuestro proyecto en la carpeta donde lo instalamos y aquí lo tenemos, Unit Test, lo abrimos. Visual Studio Code es un editor de texto que se utiliza mucho para el front y para Angular. Aconsejo que si no lo usen lo vayan explorando un poco. Así que nos vamos a parar aquí en este espacio en blanco y vamos a abrir la terminal integrada que viene con Visual Studio Code. Open in Integrated Terminal. Realmente ustedes pueden trabajar con la terminal que quieran. Yo aquí lo que voy a hacer simplemente es ejecutar el proyecto para ver que todo esté bien y posteriormente podamos en limpio comenzar a hacer nuestras pruebas unitarias. Así que lo primero es un ng-serve. Podemos reducir esto un poco a ngs y esto va a levantar nuestro proyecto en el puerto localhost 4200. Aquí vemos que lo está haciendo muy bien. Esperamos un poco. Y listo, simplemente quiero ver que el proyecto se haya instalado y descargado todas sus dependencias y pueda compilar sin problemas. Y luego simplemente vamos a abrir un explorador cualquiera. Yo voy a estar trabajando en este explorador de Edge, que me ha parecido muy bueno y creo que consume menos memoria que Google Chrome, pero el 99% sé que lo va a hacer con Chrome, así que no hay problema. Esta es la página por defecto que nos crean en nuestro app component, así que vamos a borrar ese HTML que no nos va a servir para nada. Lo vamos a seleccionar todo de este archivo appcomponent.html. Seleccionamos todo lo que está en ese archivo y procedemos a borrarlo. Guardamos y listo. Tenemos en limpio nuestra aplicación de Angular desde cero. El segundo paso será el siguiente. Vamos a buscar nuestro archivo appcomponent.ts y vemos que aquí tiene algunas cosas como el título. Vamos a trabajar con ese título en algunas pruebas, así que vamos a pintarlo aquí, por ejemplo, en un h1. Entre llaves vamos a poner el nombre de la variable, que sería title. Lo ponemos y salvamos y luego nos vamos al explorador a ver si se pinta bien esa variable. Y aquí lo vemos, un h1 con el nombre de nuestro proyecto, con la variable title que por dentro contiene el nombre de nuestro proyecto. Vamos a bajar la aplicación. Realmente solo ocupaba la terminal en este caso para hacer eso. Y vamos a proceder con lo que vendrían siendo las pruebas unitarias. Vamos a poner esto un poco más grande para que ustedes puedan ver un poco mejor. Y lo primero es, para poder ejecutar nuestras pruebas unitarias, lo vamos a hacer con el comando ng-test, con T. ng-test, le damos Enter y esto lo que va a hacer es que nos va a levantar un servidor de Karma que abre el explorador Google Chrome en el cual se van a correr nuestras pruebas. Aquí vemos que por defecto las pruebas están fallando. Cuando ustedes crean una aplicación de Angular desde cero y ejecutan las pruebas, no le deben fallar. Aquí a mí me están fallando porque yo realmente borré el HTML y ahí se estaban ejecutando algunas cosas. Como podemos ver, dice que una está fallida y dos son exitosas. Pero ¿dónde están esas pruebas? Vamos a proceder a buscar nuestro archivo app
.component.spec.ts. En ese archivo se encuentran todas las pruebas unitarias de nuestra aplicación. Cada vez que ustedes creen un componente les va a crear este archivo por defecto, así que siempre todos los componentes van a llevar algunas pruebas básicas con las que viene cargada por defecto. Aquí podemos ver que tiene 3 pruebas y resulta que en ese HTML está validando que sea un span y no un H1, lo que se está pintando en el HTML. Guardemos, pero aparte de eso, el spam se está haciendo otra validación. Yo no quiero trabajar ya más con esta terminal de Visual Studio Code, así que voy a abrir esta otra terminal que se llama iTerm. La utilizo mucho, es muy buena. Vamos a subir un poco la letra para que ustedes vean un poco mejor. Lo que estoy haciendo simplemente es dividiendo la pantalla en dos. Al lado de la izquierda Visual Studio Code y a la derecha la terminal, para ocupar mejor el espacio hacia la derecha y no hacia abajo. Aquí intentamos correr el ng-test, pero vemos que falla, obviamente porque no estoy en la carpeta de mi proyecto. Me muevo hacia la carpeta del proyecto y luego simplemente ejecuto un ng-test para levantar nuevamente nuestro servidor de Karma. Cuando nosotros ejecutamos un ng-test, él está escuchando los cambios de nuestro proyecto y todos los cambios que hagamos en Visual Studio Code se van a ver reflejados y va a refrescar siempre ese navegador. Aquí vemos que de las 3 pruebas está fallando la última. Vamos a ver qué se está validando en esas pruebas. Como digo, por defecto todas las pruebas cuando ustedes crean el proyecto deben correr. Aquí fue porque me puse a mover el HTML para no tener tanta basura. Y si vemos un poco en esta línea spec, en la línea 29, está validando que esté dentro de un .content la etiqueta spam. Para los que son nuevos en el front, siempre que se ponga un punto delante de una palabra significa que es una clase de CSS. Entonces ese spam en el cual tenemos el title debe ir dentro de algún contenedor que tenga esa clase content. Y aparte de eso, dentro del spam, aparte del title, debe ir un texto app is running, que eso también se está validando en nuestro caso de prueba. Y como podemos ver hacia la derecha, también está validando que tanto el contenido de la variable title se concatene con otro texto que es app is running. Por eso tuve que poner ese texto dentro del spam. Vamos a poner esto un poco más pequeño para que vean mejor. Entonces, si yo guardo los cambios, automáticamente se correrán nuevamente todas las pruebas de mi aplicación. Y vemos que por defecto las 3 pruebas que vienen con nuestro proyecto están pasando de forma exitosa. Podemos verla en Chrome que las tenemos todas en verdecito. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a construir desde cero algunas pruebas. Obviamente el curso no es para explicar unas pruebas que ya fueron creadas por el compilador de Angular CLI, sino para que escribamos nuestras propias pruebas. Entonces en nuestra aplicación podemos escribir un sinnúmero de pruebas, pero lo principal es que nos vayamos a nuestro archivo de pruebas de cada componente y cada caso de prueba se va a escribir con la palabra clave it. Lo primero que recibe el it en su método va a ser un string con una descripción de nuestra prueba. En este caso yo voy a poner que la variable title debe contener el nombre de nuestro proyecto. Y el segundo parámetro que recibe este método it será un callback dentro del cual vamos a escribir lo que vendría siendo la prueba unitaria. Le damos un poco de espacio y lo segundo que vamos a hacer es crear una instancia de nuestro componente, nuestro app component. Así que en la parte superior, después del describe, vamos a escribir una variable que es el nombre que quieran. En este caso component, yo voy a poner que va a ser de tipo app component. Y vamos a ver algo. Miren, yo aquí estoy creando una instancia de esta variable, pero ¿qué pasa? Todo lo que yo meta dentro de ese describe se va a ejecutar en todos los casos de prueba. Yo no quiero que la misma instancia aplique para todos mis casos de prueba. Entonces lo que voy a hacer es, dentro del before each, voy a decir que component es igual a new component. Entonces arriba simplemente la defino y en el before each es donde creo la instancia. Todo lo que esté dentro del before each se va a ejecutar antes de cada it, es decir, se va a ejecutar antes de cada caso de prueba. Entonces lo segundo va a ser que yo voy a definir una variable de tipo string en la cual voy a almacenar el contenido del component.title. Todo lo que les aparezca después del punto son las variables o métodos que ustedes tengan de forma pública en su componente o en ese objeto que estén utilizando. Y las pruebas simplemente se hacen con el método expect. El expect va a recibir algo que va a ser lo que yo quiera evaluar. En este caso voy a evaluar el contenido de myVar.
que es donde tengo lo que tiene la variable title, y voy a hacer un toEquals. El toEquals me va a evaluar que sea lo que yo tengo del lado de la izquierda igual a lo que está del lado de la derecha. Entonces, por eso yo quiero verificar que la variable title, en este caso myvar, tenga el contenido de UnitTest, que vendría siendo el nombre de mi proyecto. Esta sería una prueba básica a un string. Para lo cual, si por ejemplo buscamos el archivo app.component, tiene dentro de su contenido el string UnitTest. Entonces simplemente guardamos y vamos a ver qué está pasando, y nos dice que una prueba es exitosa. Obviamente yo comenté las otras tres y de momento en mi proyecto solo hay una prueba, que es esta que acabamos de crear. Está bien, tenemos una prueba, es exitosa, pero ¿qué pasa si por ejemplo cambiamos el contenido de UnitTest? Lo cambiamos por cualquier otra cosa y guardamos. Recordemos que con el ngTest tenemos el servidor siempre arriba escuchando nuestros cambios. Ahora nos dice que ha fallado. La única prueba que tenemos ha fallado. 0 exitosas y una fallida. Entonces dice, mi nuevo proyecto no es igual a UnitTest. Se esperaba que sí fueran iguales, pero no lo son. Esta es una forma en la cual las pruebas son exitosas o fallidas. Esto que vemos acá va a pasar con todas y absolutamente todas las pruebas unitarias que tengamos en nuestro proyecto. Entonces simplemente devolvemos los cambios como los teníamos, y lo que vamos a hacer es escribir una segunda prueba unitaria. En este caso vamos a hacerlo con una variable de tipo booleano para ver qué es lo que está pasando. Entonces simplemente defino una variable cualquier cosa, active, que va a ser de tipo booleano y que por defecto va a estar asignada como true, como verdadera. Guardamos y nos vamos a nuestro archivo de pruebas y vamos a escribir ese segundo caso de prueba. Cada it vendría siendo cada caso de prueba. Entonces lo mismo, it, el primer parámetro es un string de descripción de lo que vamos a hacer en esta prueba. Voy a poner simplemente que la variable siempre debe estar en true. Y el segundo parámetro vendría siendo nuestro callback. Dentro del callback es que escribimos el contenido de nuestra prueba unitaria. Siempre cada prueba debe tener un spec, que es la que va a decir si es true o false. El spec es quien activa el callback. Entonces definimos una variable, myvar, cualquier cosa. A esa variable le vamos a asignar lo que tenga nuestro component punto, el nombre de la variable, active. Y vamos a hacer el spec. Entonces dentro del spec vamos a poner que myvar, igual que la prueba de arriba, va a ser igual a, qué sé yo, a true. Pero entonces nosotros aquí vamos a ver que si nosotros asignamos el toEqual, va a pasar lo siguiente. Si nosotros pasamos el true dentro de ella, nos va a marcar un error. Nos va a decir que el toEqual solo admite string o array de strings. Entonces el toEqual no nos sirve para evaluar variables o objetos booleanos. Entonces no vamos a utilizar el toEqual, sino que vamos a utilizar uno que se llama toBe30. Ese toBe30 lo que va a evaluar es que lo que esté dentro del spec sea un booleano y que sea verdadero, que esté en true. Aquí me equivoqué, aquí el tipo de variable no es string, es boolean de myvar. Y guardemos para ver qué pasa. Como podemos ver, dos pruebas, dos exitosas. Entonces, si nosotros cambiamos el valor de nuestra variable de active de true a false, vemos que ya falla en nuestra prueba unitaria. Si nosotros queremos tener constantes en nuestro proyecto que mantengan algo, es muy bueno hacer una prueba unitaria que evalúe que sí tenga ese contenido. Entonces, para que nuestra prueba pase y para que ustedes aprendan, aparte de toBe30, también está el toBeFalsy, que nos va a evaluar que lo que esté dentro del spec tenga un contenido falso. Guardamos y vemos que tenemos dos pruebas exitosas. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Pruebas sobre string y pruebas sobre booleanos. Recuerden que en nuestro curso de Udemy explicamos todo esto mucho más a detalle, y les aconsejo un curso que es muy bueno para comprar. En la descripción se los voy a dejar. Vamos a escribir una tercera prueba sobre un método para que también aprendamos a hacer pruebas sobre métodos. En este caso yo voy a escribir un método que se llame sum, que va a devolver una suma de cualquier cosa, de los dos números que éste esté recibiendo como parámetros. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo primero la prueba antes de crear el método? Porque esto es lo que se conoce como TDD, Test Driven Development. Es decir, primero escribimos la prueba y sobre esa prueba vamos a escribir nuestro código. Son desarrollos basados en nuestras pruebas, en nuestros tests. Esto también lo explicamos en el curso un poco más a detalle. Vamos a escribir la prueba, simplemente vamos a hacer una suma. Vamos a hacer una suma en nuestra prueba para luego compararla con lo que nos va a devolver ese método. Y ese método que nosotros vamos a escribir debe pasar esta prueba. Para lo cual yo simplemente voy a definir una variable de tipo number
que va a contener la suma de otras dos variables, en fin, cualquier cosa. Para este caso simplemente va a ser igual a a más b, y lo cual también voy a crear ese a más b arriba como de tipo number y les voy a asignar un número cualquiera. En este caso la variable a, que va a contener el 5, y luego la b, que va a contener por ejemplo no sé, un 10. Ahora vamos a escribir lo que vendría siendo nuestra prueba. Esto que hice ahora fue para preparar nuestra prueba. Nosotros estamos escribiendo aquí un código para asignarlo nuevamente en el spec. Entonces simplemente hacemos spec. Todas las pruebas deben tener un spec. Y vamos a decir que lo que nosotros tengamos en nuestro componente, un método que se llame sum, debemos escribir un método que se llame sum, y el cual nos reciba a más b. Esto que nos devuelva este método tiene que ser igual a la suma de esos dos números. Entonces para eso lo hacemos con un toBe. El toBe también nos sirve para evaluar y hacer comparaciones. Y dentro del toBe vamos a pasar el resultado de que ya nosotros sabemos cuánto da esa suma, que en este caso será result. Guardamos y obviamente va a fallar. Nos dice que dentro de nuestro componente no existe ningún método o ninguna propiedad llamada sum. Esto es TDD. Primero escribimos nuestra prueba y luego vamos a escribir el desarrollo que pase esa prueba. Nosotros sabemos que eso es exitoso porque estamos sumando, y luego vamos a escribir un código que pase esa prueba, que haga esa suma, para lo cual creamos el método sum. Vamos a decir que este método va a ser de tipo number para obligarnos a que retornemos algo. Si nosotros le ponemos que es de tipo number, nos marca error y nos dice que todo método que sea de un tipo distinto a any o a void debe retornar algo. Entonces escribimos el return y vamos a hacer nuestra suma, pero antes se me olvidaba, vamos a poner los dos parámetros que va a recibir el método, que también deben ser de tipo number para poder hacer la suma. Entonces en este caso serían y y x, y ahora sí escribimos el return que va a devolver la suma de x más y. Si guardamos, ahora están pasando tres pruebas de tres que tenemos. Vuelvo y les digo, esto es lo que se conoce como TDD. Primero escribo la prueba y luego escribo el desarrollo que pase esa prueba. En el curso que tenemos de Angular explicamos todo esto mucho más a fondo, ya que al principio es aburrido, pero es algo muy requerido en todas las empresas y que lo piden mucho para un front developer. Vamos a escribir ahora una tercera prueba en la cual vamos a validar que un método si se esté llamando. Es decir, nosotros a veces cuando ejecutamos una acción requerimos que después de esa acción se llame un método que aplica una novedad, que va a la base de datos, que hace cualquier cosa, pero a la larga es simplemente un método de JavaScript que nosotros hacemos de alguna implementación de algo. Esta prueba lo que va a validar es que un método sí se esté llamando después de algo. Entonces yo voy a definir una variable, y para este caso vamos a utilizar algo que se llaman los espías. Lo que recibe este espía primeramente es un objeto, que en este caso sería nuestro componente. Entonces pasamos la instancia de nuestro componente, y lo segundo en un string, el nombre del método. Este espía, cuando en ese componente se llame ese método, el espía se va a disparar, y eso es lo que luego nosotros vamos a evaluar. Nosotros aquí vamos a escribir la lógica. Antes de esto, después de aquello, después de X segundos, después de que haga esto debe disparar esto. Pero yo para este caso simplemente lo voy a disparar así al azar, para lo cual llamo el componente y la suma, y le paso los dos valores. Entonces en el spec lo que voy a poner es lo siguiente: el resultado del espía, y pongo to have been called. Y esto lo que va a hacer es evaluar si fue llamado ese método en algún momento. Recuerden que yo lo que estoy guardando en el espía es si ese método fue llamado o no. Miren que yo en ningún momento estoy evaluando el componente .sum, pero sí el espía, lo que me guarda la variable del espía, de lo que retorna el espía. Guardamos y vemos que son 4 pruebas exitosas. Esta sería la forma en la cual se utilizan los espías. También podemos utilizar espías en servicios con llamadas a bases de datos o llamadas a consumos de API. Eso lo veremos también en el curso de Angular con DevOps, que recuerden que se los estoy dejando en la descripción, inclusive con un cupón de descuento. Vamos a hacer lo siguiente. No sé si ustedes pueden ver que las pruebas son un poco engorrosas de ver en la terminal, entonces vamos a instalar un plugin adicional de Mocha para ver el reporte de nuestras pruebas de una forma un poco más amigable, para lo cual simplemente nos vamos a nuestro explorador y vamos a buscar Mocha Reporter para Jasmine, porque Jasmine es la librería con la cual hacemos nuestras pruebas unitarias en Angular. Podemos ver que aquí está su página de GitHub, en la cual explica cómo se ve. Miren que se ve un poco mejor, se ven con un chulito las que son verde y con una X y en rojo las que están mal. Así se llama la librería.
Karma Mocha Reporter. Vamos a buscarla en npm para ver cómo se instala, pero debería ser así mismo con su nombre. Entonces simplemente buscamos en la página de npm y siempre a la derecha van a encontrar cómo se va a instalar npmi Karma Mocha Reporter. Copiamos eso y lo vamos a pegar en nuestra terminal dentro de nuestro proyecto para poder instalar esa librería. Recordemos que esta es una librería que nos va a permitir ver en la terminal nuestros reportes de una forma un poco más amigable. A esto falta hacerle algo, y es que esa es una librería que vamos a utilizar en modo de desarrollo. Nosotros no queremos que esta librería se vaya a nuestro compilado de Angular, para lo cual vamos a agregar esta bandera menos safe, menos dev. Esto lo que va a hacer es que nos va a instalar la librería en las dependencias de desarrollo y no en las dependencias que se van a ir a nuestro compilado final o nuestro proyecto. Las pruebas unitarias son para trabajar en local para nosotros y que nos ayudan a nosotros los desarrolladores, pero en producción esas pruebas unitarias no van a hacer nada. Si vemos aquí a un costado en Node Modules, vamos a buscar la librería a ver si sí quedó instalada, aunque es obvio, la terminal me está diciendo que la instaló perfectamente. Y como pueden ver, aquí la tenemos, Mocha, perdón, la buscamos con K, Karma Mocha Reporter. Ahora nos vamos a ir a un archivo que es nuestro package.json. En ese archivo, dentro de las dependencias de desarrollo, Dev Dependencies, vemos que ya tenemos el Karma Mocha Reporter y la versión que nos instaló. Ojo, dentro de las Dev Dependencies, no arriba donde dice Dependencies, sino abajo, las dependencias de desarrollo. Otro archivo en el cual vamos a configurar esta librería es el karma.conf. En este archivo vamos a encontrar muchas configuraciones para nuestras pruebas unitarias, pero lo primero es ubicar la propiedad plugins y vamos a agregar un plugin nuevo que es el nombre de nuestra librería. Lo agregamos aquí, require Karma Mocha Reporter. Obviamente ponemos una coma para que nos deje agregar el siguiente. Y aquí en Reporters vamos a quitar el de Progress, que es el que nos muestra todo eso, y vamos a poner el de Mocha. Luego vamos a ejecutar un ng-test y van a ver cómo se ven distinto y se ve un poco más amigable nuestras pruebas unitarias. Él igual va a abrir el explorador de Chrome, eso lo va a hacer por defecto. Y si podemos ver en la terminal, vemos que nos está marcando dentro de App Component hay 4 y todas están en verde, están con su chulito, están bien esas pruebas. A mí me parece que esto es una forma más legible de ver las pruebas, pero al final es como les guste a ustedes. Aparte de Mocha, hay otros reporters también muy buenos, pero a mí me gusta mucho trabajar con este. Dentro del archivo KarmaConf hay muchas configuraciones, como por ejemplo el puerto en el cual se va a levantar Google Chrome cuando salga. Por ejemplo, Chrome va a ser el explorador que va a abrir el browser, nuestras pruebas unitarias, y se va a ejecutar una sola vez o va a estar siempre escuchando cambios. En este caso está en falso, es decir, siempre va a estar escuchando nuestros cambios. Entonces, muchachos, lo siguiente que vamos a ver en este video será que cómo correr o cómo saber cuántas pruebas me hacen falta en mi proyecto, para lo cual cuando ejecutemos el ng-test le vamos a agregar la bandera -code -coverage. Esto lo que va a hacer es que nos va a dar un reporte general de todo nuestro proyecto, y por medio de este nosotros podemos ver componente por componente cuántas líneas tenemos probadas y cuáles nos hacen falta, qué métodos tenemos probado y cuáles no. Entonces, si ejecutamos esto, podemos ver que igual nos abre el explorador, pero que luego nos va a dar como un pequeño reporte de lo que tenemos. Entonces, si vamos a nuestra terminal, revisaremos lo siguiente. Nos está diciendo que los statements están bien, están el 100%, los branch bien, nuestras funciones, nuestros métodos están bien, y en el proyecto tenemos 7 líneas y todas las 7 líneas del proyecto están probadas. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestra raíz del proyecto, vemos que nos creó una carpeta llamada coverage. Está por acá arriba al principio, y dentro de esta carpeta simplemente podemos ver que hay un archivo index.html con el cual nos dará un reporte un poco más amigable al usuario final. Nos vamos a nuestra carpeta, buscamos nuestro proyecto y buscamos la carpeta coverage. Vamos a abrir el archivo index.html para que lo abra en el browser, y aquí podemos ver un montón de cosas y algo un poco más amigable. Si tenemos todo en verde, todo está bien. Si está todo en amarillo,
Si está algo en amarillo es porque hace falta algo, y si está todo en rojo es porque estamos pasando por debajo del 50% de las pruebas. Como vemos, tenemos todo al 100%, pero si vamos y buscamos exactamente nuestro componente, aquí vemos primero que todo que nuestro componente está al 100%, es decir, todo está aprobado. Pero ¿cómo sabemos nosotros que le hace falta algo? Bueno, vamos a escribir en nuestro componente, vamos a buscar nuestro app.component y vamos a escribir un código nuevo para ver si luego nos va a decir que ese código no está aprobado. Entonces simplemente voy a escribir un método cualquiera, por ejemplo get, no sé, get pi. Este método nos va a devolver el valor de pi y simplemente voy a guardar el proyecto después de esto. Entonces he creado un método nuevo el cual me retorna algo. Pero miren acá lo siguiente, acá me dice que de las funciones ya no están todas al 100%. Aquí me dice que solo el 66% de mis funciones están probadas y me lo muestra en amarillo. Si yo me voy al index HTML del coverage de mi app component y refresco, vemos que aquí me está marcando en rojo, es decir, esa porción de código, esas 3 líneas no están probadas. Entonces, miren qué fácil es de esta forma ver qué porcentaje de nuestro código está aprobado y qué no. Ya mi app component no está al 100%, está al 83%. Si me voy un poco atrás, vemos que ya todo el proyecto está al 88%. Y en general ya mi proyecto no está al 100% de pruebas. Obviamente es muy difícil mantener un proyecto al 100% con sus pruebas unitarias, pero uno esperaría que el proyecto esté por lo menos sobre el 70% de las pruebas. ¿Esto para qué va a servir? Para que nuestra aplicación sea mucho más segura, para que nos detecte cuando estemos borrando o nosotros cambiando el código de otro desarrollador que lo hizo antes que nosotros, pero que nosotros tenemos que editar para hacer una mejora o algo que nos pidió el cliente, y nos va a servir mucho. Las pruebas unitarias nos van a alertar que las estamos cagando, estamos haciendo las cosas bien. Ahora, ¿dónde encuentran mi curso? Mi curso está en Udemy. Vamos a la página de Udemy. Voy a hacerlo en una pestaña en modo incógnito para que lo vean mejor. Entran a udemy.com y en el buscador van a buscar Angular con DevOps. Este curso, aparte de pruebas unitarias, también habla de integración continua y de DevOps en el front. En este caso, el DevOps lo hacemos con una herramienta que se llama Azure DevOps, en el cual ejecutaremos pipelines y todo el proceso de integración continua de nuestro proyecto. El curso es el primero, este que ustedes ven en azulito, Angular con DevOps, TDD, pruebas unitarias. Podemos ver los temas que estamos viendo en este curso. Estamos viendo toda la introducción a lo que vendrían siendo las pruebas unitarias. Como pueden ver, son videos cortos, videos muy concisos y que van al grano. Para personas que son principiantes y no saben mucho, también damos un módulo de Git y integración continua de nuestro proyecto. Aparte de eso, vamos a tener un módulo completo en el cual vamos a ejecutar un proyecto desde cero, de una landing page con TDD, es decir, primero las pruebas y luego el código. ¿Para qué les va a servir esto? Aquí no es para que aprendan Angular, aquí es para que aprendan a escribir proyectos con TDD. Como pueden ver, el precio del curso está muy económico, pero si ustedes quieren me escriben a mi correo electrónico que dejaré allá abajo para dejárselos aún mucho más económicos de lo que ya está. Tiene más de 7 horas de contenido, el curso es muy bueno. Pueden ver las calificaciones del mismo, ya tiene más de 2000 alumnos en Udemy y el curso va creciendo poco a poco. Así que muchachos, esto es todo en este video, espero les haya gustado mucho. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden escribir abajo en los comentarios y nos vemos hasta un próximo video. No olviden suscribirse al canal, en el cual estaremos hablando y dando mucho contenido de JavaScript, Node.js, Angular en general, temas de Java, temas de Python y un montón de cosas que les servirán mucho a ustedes como desarrolladores full stack. Nos vemos y hasta un próximo video.